Muy buenas, manager, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este nuevo vídeo de Top 11 seguiremos hablando de cómo jugar con diferentes climas. En esta ocasión será clima con calor extremo o calor, como queráis llamar. Hay que tener varios puntos en cuenta de cómo jugar en calor extremo. Obviamente esto es un juego y no afecta tanto como si fuese en la vida real, pero no significa que no afecte a tus jugadores. Los puntos que hay que tener en cuenta son los siguientes. Al jugar con calor extremo, los jugadores se cansan más, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo. Cuando jugamos un partido con un clima soleado, normal, ideal, los jugadores te van a terminar el partido con 80, 81, 82 de condición. Así puedes jugar otro partido. Pero con este calor extremo, los jugadores van a terminar con 74, 72, 70, 69. Por lo tanto, se van a cansar bastante más. ¿Qué ocurre si se cansan más? Disminuye el rendimiento. Este es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta. Si cansan más, peor rendimiento va a influir en los resultados del partido y por ende consideramos que el rendimiento es importante para un partido complicado. Jugar con calor extremo, tenemos que tener en cuenta que las lesiones se producen más a menudo. Las lesiones pueden aparecer jugando en un partido ideal, en un clima lluvioso, en cualquier clima, da igual en qué clima juguemos. Pero donde más se lesionan los jugadores es en un calor extremo. Es en este clima cuando más lesiones aparecen. Bueno, teniendo estos puntos claros, ¿cómo debemos jugar con un clima cálido o calor extremo? Bueno, sabemos que el equipo se cansa más, la condición disminuye más rápido y podemos acabar un partido con los jugadores cansados. Aquí entra dos cosas, el tipo de presión y los marcajes. Yo recomiendo que los que jueguen con marcaje individual y presión alta disminuyan a baja. Vamos a intentar, pues ya sabemos que si presionamos alta, la condición bajará un 10% más. Tipo de marcaje individual también bajará otro 10% más, lo que equivale a un 20% más. Y si tu jugador termina en 85, terminará en 65, 60. Aquí también a los jugadores se cansan más. Aquí entra el factor fuerza y el factor resistencia. ¿Por qué? La resistencia es lo que va a resistir en un partido con un calor, en un partido con clima cálido. Es muy importante tener la resistencia en este tipo, bien altas, en este tipo de partidos, en este tipo de climas. El jugador que no tenga la resistencia en blanca y la tenga en gris o en negra, debemos tener la fuerza. La fuerza vale para todo en el Top 11. Para saltar, para disparar, para aguantar partidos duros. La fuerza aquí es una habilidad muy clave para los jugadores. Cuando saltas necesitamos fuerza. Más fuerza tengas, más alto saltas. Más fuerte disparas. Más resistes los partidos. La fuerza para todo lo necesitas. Resistencia y fuerza en climas totalmente calurosos. Por eso debemos jugar con bastantes jugadores que tengan una buena resistencia y una buena fuerza. Por eso es muy importante tener la fuerza bien subida para partidos, no solo para climas como este, sino para siempre en todos los partidos necesitamos tener fuerza. Si el jugador no tiene fuerza, porque está en gris, como es un lateral izquierdo, ¿vale? Un DR tiene la fuerza en gris, siempre hay que ponerle resistencia. Una vez que tengamos la presión baja y el tipo de marcaje zonal, el segundo factor son las lesiones. Las lesiones en un clima cálido se producen, como he dicho, más. ¿Y por qué se lesionan los jugadores? El césped está
muy seco. Y no solo se pueden lesionar por el césped, ¿vale? El campo, la cancha, se producen lesiones. Por hacer alguna entrada, que tú tengas las entradas duras, no solo puedes lesionar al jugador rival, sino también se pueden lesionar tus jugadores. Una mala entrada puede perjudicar a los jugadores. Así que yo la pondría normal o incluso leves. Teniendo en cuenta el punto de rendimiento, es decir, los jugadores se van a cansar más rápido. A pesar de tener la versión baja y el tipo de marcaje zonal, los jugadores se van a cansar igualmente, menos, pero se van a cansar. Yo aconsejo que tengas varios jugadores de misma posición con el mismo porcentaje, que más o menos rindan igual, que cuando los saques en el campo se note, no solo por el cansancio, sino por las lesiones que suelen haber con un clima caluroso. Voy a poneros un ejemplo. A mí se me lesionaron en un partido 2 jugadores en un mismo partido con un clima caluroso, y cambié 2 jugadores en esa ocasión no tenía jugadores de 120 y cambié 2 jugadores del 80, y se notaba bastante que cuando esos 2 jugadores de 80 que el equipo empeoró bastante. Es mejor tener jugadores más o menos que rindan o similar al mismo porcentaje. No solo por la fatiga, sino porque se producen muchas lesiones. En conclusión, ¿cómo jugar en clima caluroso? Y ya finalizo. Mentalidad, como vosotros juguéis. Me puede ser defensiva, ofensiva, como vosotros juguéis. Tipo de ataque, como más cómodo juguéis. Yo recomiendo, ya que bueno, donde tengáis la fortaleza más fuerte, si lo tenéis más fuerte, las bandas, pues jugáis por la banda. Si jugáis por mixto, tenéis todos los jugadores bien, con buen porcentaje, todas las posiciones en mixto. Tipo de pases mixtos, ¿vale? El campo está duro. No recomiendo que juguemos con pases cortos ni largos, ¿vale? Mixtos, está bastante bien. Se juega bastante bien con un campo así seco. Forzar contraataque, no. Tipo de presión, obviamente, por el tipo de presión, obviamente, por el cansancio y la condición baja. Tipo de entradas, leves o normales, aunque yo recomiendo leves. Pero si tu equipo es poco agresivo, por ejemplo, nos fijamos en la agresividad. Si tu equipo no tiene agresividad, bueno, entonces ponemos las entradas normales. Tenemos que tener en cuenta que la agresividad es importante a la hora de poner las entradas. Si tenemos una agresividad fuerte, potente, 250 hacia arriba, teniendo entradas normales, nos van a sacar muchas amarillas. Normalmente con calor, leves, ¿vale? Leves. Tipo de marcaje zonal, individual se cansarán más los jugadores. Y forzar fuera de juego como vosotros juguéis, como vuestro equipo esté más cómodo o queráis jugar vosotros. Pues así se jugaría con un clima caluroso, y nos estaremos encontrando en un próximo video.